Bueno, buenas noches, bienvenidos a su canal Soldado Apologeta. Esta noche vamos a hablar de un tema muy importante como lo es el bautismo de los niños. Los hermanos separados nos atacan diciendo de que los niños no tienen por qué bautizarse, que porque no tienen conciencia, que porque no los puede llevar otra persona viendo que ellos deberían hacerlo por sí mismos. Por una cantidad de cosas que ellos dicen que ninguno tiene fundamento. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de eso toda esta enseñanza la vamos a dar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lo primero que hay que ver para el bautismo de los niños, hay mucho de dónde agarrar, mucho de dónde demostrar a través de la Biblia, que aquí la tengo conmigo. Pero lo primero que podemos verificar es que el bautismo es la nueva circuncisión. ¿Qué era la circuncisión en el antiguo? El signo a través del cual los hombres sellaban la alianza con Dios. Los hombres sellaban la alianza con Dios. ¿Cuándo se hacía? A los 8 días de haber nacido. Era la ley. Eso se hacía en ese momento. Es la circuncisión. Pero vamos a ver en Colosenses 2:11. En Colosenses 2:11 nos va a mostrar a nosotros de que el bautismo es la nueva circuncisión. De que el bautismo es la nueva circuncisión. Y por eso nosotros debemos tomarlo en cuenta desde pequeñito. ¿Por qué? Porque si es la nueva circuncisión, es decir, es el nuevo signo a través del cual nosotros sellamos la alianza con Dios. Entonces, Colosenses 2:11 nos va a decir esto, dice: también en él fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo, al ser sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los hombres. Entonces nosotros, repito esta parte, dice: también en él fuisteis circuncidado, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, es decir, volviendo a nacer. ¿Cómo volvemos a nacer? A través del bautismo. Y dice: por la circuncisión en Cristo, al ser sepultados con él en el bautismo. Entonces, la nueva circuncisión es el bautismo cristiano. En ese momento nosotros sellamos una alianza. Si la hacían en ese entonces con los niños sin saber, sin tener conciencia qué era lo que iban a hacer, sino que los padres los llevaban a hacer a la circuncisión, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer hoy con Jesucristo? Llevar a Jesucristo a los niños a través del bautismo. A través del bautismo. Pero no solo eso. El bautismo sirve para muchas cosas. Una de esas es entregar el Espíritu Santo. Yo le doy a mi hijo el Espíritu Santo a través del bautismo. Jesucristo lo da. ¿Y cómo sé esto? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hechos 2:38. Vamos a Hechos 2:38 y nos vamos a dar cuenta de que el bautismo nos da a nosotros el Espíritu Santo. Los hermanos separados le quieren negar esta gracia a sus hijos, a sus niños. Pero esto no es invento de ellos. Eso no es invento de ellos. Eso es invento del diablo. El diablo no va a presentar con cachos y cola. El diablo viene a usted a decirle: vea, es que aquí usted se va a portar bien. Usted aquí no va a tomar, usted aquí no va a decir groserías, usted aquí no va a bailar. Pero no bautice a su niño. No lo bautice. Como él sabe que el bautismo es para recibir el don del Espíritu Santo,
y no solo para eso, y nos da la vida eterna y nos hace cristianos. Entonces el diablo, que usted baile o no baile es lo de menos, pero que usted no bautice a su hijo le asegura a él gran ventaja. Entonces esto no es de ellos, esto es del diablo, que se ha venido presentando a través de esos falsos profetas que son los pastores. Son falsos profetas y sus doctrinas son erradas. Y vamos a verlo hoy en esta parte del bautismo de los niños. Dice Hechos 2:38 de la siguiente manera. Dice: Pedro les contestó: convertidos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. O sea, el bautismo perdona los pecados, va una cosa que hace el bautismo. Y para que recibáis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nosotros a través del bautismo. Cuando yo bautizo a mi hijo, dice ahí, para perdón de pecados, pero es que un niño no tiene pecado. Bueno, hasta ahí no le aplica. Pero dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese sí aplica para los niños. Ya los estaré escuchando diciendo, no, tampoco. ¿Para qué un niño con el Espíritu Santo si tampoco tiene pecado, tampoco necesita? Vamos a verlo. Pero aquí dice otra partecita que es importante que la escuchemos y la tengamos en cuenta. Y dice, y para que recibáis el don del Espíritu Santo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para vosotros y para vuestros hijos. De pronto ustedes dirán, sí, pero son mis hijos grandes. No. Él dice, para vuestros hijos, grandes y pequeños. Ahora bien, aquí nos dice que el Espíritu Santo viene a nosotros a través del bautismo. Pero esto ya tenía una profecía. Y vamos a buscarlo en Joel 3:1. Joel 3:1 nos va a decir a nosotros cómo el Espíritu Santo se iba a presentar, iba a ser entregado a nosotros de la manera más hermosa y no haciendo acepción de personas como lo hacen los hermanos separados, sino aceptándonos a todos, buscándonos a todos, llevándonos a todos a estar en esta comunión que es el Espíritu Santo. Entonces, en Joel 3:1 dice lo siguiente: después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Escuchemos esto tan hermoso, hermanos. No sé si para ustedes su hijo, su bebé, sea mortal. Es decir, pueda llegar a morirse. Tenga carne, tenga huesos como cada uno de nosotros. Para mí sí, y yo sé que para usted también. Y dice, después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, vemos claramente de que ese espíritu era para toda carne, para todo mortal. Pero bueno, es decir, para toda la congregación. Pero yo le pregunto, ¿será que en la Biblia se tiene presente a un niño de brazos, como parte de la congregación?
como parte de la congregación. Porque se dice que el Espíritu viene para todos los que se congreguen, para toda carne, todos los que se unan en comunión con Cristo, valga la redundancia. Los que estén en comunión con Cristo deben recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver si los bebés, si los niños son tomados en cuenta como parte de la congregación. Es decir, que se congregan con el resto de los cristianos. En el mismo Joel, en 2.16, Joel 2.16, capítulo 2, versículo 16, nos va a decir lo siguiente. Dice, congregad al pueblo. Vamos a ver cuál es ese pueblo. Congregad al pueblo. Vamos a ver cuál es ese pueblo sobre el cual también en el capítulo 3 nos va a decir que iba a venir el Espíritu Santo. Congregad al pueblo. Purificad la comunidad. Y aquí va a empezar a decir él quién hace parte de ese pueblo y de esa comunidad. Purificad la comunidad, reunid a los ancianos. ¿Los ancianos hacen parte del pueblo, de la comunidad que va a recibir el Espíritu Santo? Sí, ustedes lo aceptan, hermanos separados. Congregad a los pequeños. A los pequeños, ustedes dirán, sí, los pequeños de 7, 8 años, 9, 12, van bien. Pero escucha lo que sigue. Y a los niños de pecho. A los niños de pecho, que salga el esposo de su alcoba y la esposa de su lecho. A los niños de pecho los congregan, es decir, para ellos, para la Biblia, para las Escrituras, los niños de pecho hacen parte de ese pueblo que se va a congregar. Y para ese pueblo estaba la promesa del Espíritu Santo. Ya nos lo dijo Joel, que era para todo mortal, y ya nos lo dijo Hechos 2.38 cuando se va a cumplir, que es, bautícenlos, recibirán para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que los hermanos separados quieren privar a sus hijos de esta gracia tan hermosa, pero vuelvo y repito, eso es del diablo, El diablo se inventa cualquier cantidad de cosas para llevar a las personas a hacer todo lo contrario que quiere Dios. Hoy estamos presentando este tema, pero no es solo eso. Son cantidades de cosas a las cuales los están llevando. Se están llevando los católicos tras una cantidad de enseñanzas de hombres mundanas, inmundas, porque son guiadas por el diablo. Entonces, ¿qué pasa? No es solo por el Espíritu Santo, sino que también nos hace a nosotros cristianos. El bautismo nos hace cristianos. Vamos a ver en Gálatas 3:21 cómo al bautizarnos nosotros nos revestimos de Cristo, es decir, nos hacemos cristianos. Gálatas 3:27, dice de la siguiente manera: los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Dígame algo, hermano separado. ¿Será malo nosotros unir a nuestros bebés, a nuestros niños, a Jesucristo a través del bautismo? ¿Será malo eso? Yo no creo, hermano. Pero ¿por qué vamos siguiendo hombres tras enseñanzas de hombres? Han cambiado el evangelio, por completo lo han cambiado. Bueno, volviendo a la parte de que
los niños reciben el Espíritu Santo? Hay un texto que no quiero que nos escape y es Lucas 1:15, porque los hermanos separados ya los estaré escuchando decir, bueno, pero es que un niño el Espíritu Santo ¿para qué? Y vamos a ver si en la Biblia hay registro de que un niño haya recibido el Espíritu Santo. Lucas 1:15 nos va a mostrar eso. Nos va a mostrar eso. Nos va a decir lo siguiente. Dice desde el 13, desde el versículo 13 para entender el contexto. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno de Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Desde el seno de su madre, el Espíritu Santo. Entonces vemos que en la Biblia hay registro de que un niño puede tener el Espíritu Santo. Y si es desde el seno de su madre, ¿cuánto más cuando ya ha nacido? ¿Cuánto más cuando ya ha nacido? Vimos también Gálatas 3:27, somos revestidos de Cristo por el bautismo. Pero no solo eso, no solo eso. Cuando vamos nosotros aquí a Primera de Corintios, cuando vamos aquí a Primera de Corintios 10:1, vamos a ver una imagen que nos muestra aquí Pablo para que entendamos qué es y para quiénes era el bautismo. Gálatas 10:1, ve, 1 Corintios 10:1, dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, de modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Al ser bautizados en la nube y en el mar. Dice que todos los que estaban bajo la nube fueron bautizados. Eso es símbolo del bautismo. Pero bueno, yo quiero saber aquí quiénes fueron los que atravesaron el mar, quiénes eran los que iban bajo la nube. Y cuando vamos nosotros a Éxodo, vamos a Éxodo 12:37, vamos a darnos cuenta de algo muy bonito. Éxodo 12:37, a ver si iban niños. Vamos a ver si de pronto iban niños, o fue que cuando ellos salieron dejaron todos los niños allá y se fueron ellos solos. Vamos a ver, porque aquí se trata es de desvelar, quitar el velo de la gente, porque no queremos que los sigan engañando, hermano. No podemos seguir aceptando estos errores de los hermanos separados que los están llevando por un camino equivocado. No ellos, sino aquel que es padre de toda mentira. Y aquellos que siguen al padre de toda la mentira tienen un final que no será bueno. Éxodo 12:37 nos dice así. Dice: los israelitas partieron de Ramsés. Acuerde que ellos iban escapando de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Sin contar los niños. ¿Qué nos explicó Pablo allá? Que todos los que iban bajo la nube, todos, se lo repetí varias veces, todos fueron bautizados. Y dice aquí que iban ¿quiénes?
por lo menos unos 600.000 hombres, sin contar los niños. Eso no quiere decir que no iban los niños, no, sino que solo en hombres iban 600.000, pero también iban los niños. Y atravesaron el mar Rojo. Salió también con ellos una gran muchedumbre. Una gran muchedumbre. Todos los que iban ahí, hermanos, fueron bautizados. Es decir, el bautismo es para todos, sin acepción de personas. Entonces démonos cuenta de esto, hermanos, démonos cuenta de esto. Pero bueno, los hermanos separados dicen algo que pues yo entiendo, ellos están confundidos. Dicen algo y es que en Marcos, al final de Marcos dicen, vayan y prediquen el evangelio a todos los pueblos, y el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué dicen ellos? Ellos ahí mismo se pegan de ese texto y dicen, es que vea que lo primero que hay que hacer es creer y después ser bautizado. Creer y después ser bautizado, en ese orden, porque un niño no puede creer, un niño tiene que llegar a su adolescencia para poder tener conocimiento, creer y después ser bautizado. Hasta ahí uno dice, bueno, tienen razón, pero ¿qué pasa? No solo se queda ahí, por eso es que la revelación debe ser completa, y esa revelación completa la tiene la iglesia. Dice Efesios 3:10 que la iglesia tiene la multiforme sabiduría de Dios. Por eso los hermanos separados dicen cosas a medias. Unos dicen que Jesucristo no es Dios, otros dicen que solo es Jesucristo, otros dicen que no está la Trinidad, otros la aceptan. Unos aceptan el bautismo, otros dicen que no es importante. Entonces por eso se la pasan en verdades a medias, y una verdad a media es una mentira. Pero entonces nosotros, ¿cómo vemos eso? La Iglesia Católica, ¿cómo ve eso? De las dos formas. Cuando es un adulto el que se va a bautizar, tiene que pasar por una enseñanza previa y después ahí sí el bautismo, es decir, cumplimos a Marcos. Enséñeles, que el que crea y sea bautizado será salvo. Primero hay que creer y después bautizarse, porque es adulto, la iglesia hace eso. Pero también tomamos Mateo 28:19, que vamos a ver qué nos dice Mateo 28:19. Nos dice la otra parte de la verdad, para completarla, porque si no nos quedamos a medias. Dice Mateo 28:19, nos dice lo siguiente. Mateo 28:19 nos dice, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En este caso, ¿cuál fue el orden? Primero bautizarlas y después enseñarles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces son las dos partes. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué se hace con los niños? Se bautizan y después se les enseña, que después viene la catequesis. ¿Qué se hace con los adultos? Se les enseña, y si quieren creer, pues se bautizan, y si no quieren creer, son privados del bautismo. Entonces ese es el orden, esa es la respuesta, hermano. No se deje engañar, Ahora bien, los hermanos dicen, pero es que soy yo mismo el que debo ir a recibir las gracias de Jesucristo. ¿Por qué tiene que venir alguien más como mi mamá, mi papá, que yo ni me acuerdo, y llevarme al bautismo? No, es que tengo que ser yo mismo. Vamos a ver
si tenemos en el Evangelio una muestra de que alguien puede pedir gracias para mí, puede pedir una gracia para mí. El bautismo es una gracia. Si yo quiero pedir el bautismo por mi hijo, yo lo puedo hacer. Usted lo puede hacer. Y vamos a ver en Mateo 15:22. Mateo 15:22 nos dice lo siguiente, nos va a mostrar algo muy bonito, y dice, en esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. ¿Por quién estaba pidiendo ella? ¿Por ella misma o por la hija? Le estaba pidiendo a Jesucristo una gracia, y es que la liberara del demonio. Que la liberara del demonio. ¿Pero por qué? ¿Qué dirían los hermanos separados en este momento? Dirían, no, que tiene que venir ella misma. Ella misma tiene que venir a pedirle a Jesucristo. ¿Pero qué dice el Evangelio? Que la madre estaba pidiendo por su hija que estaba endemoniada. Vamos a ver si Jesucristo responde lo mismo que responden los protestantes. Vamos a ver. Si le dice, no, dígale a ella que venga ella misma, o que cuando crezca, venga. Vamos a ver, dice así, pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos? Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. La madre pidió por una gracia para su hija y Jesucristo se la concede. Asimismo los padres que llenos de amor, queriéndoles entregar lo más lindo a sus hijos, que es la vida eterna, porque también se da la vida eterna a través del bautismo, acuérdese, el que no naciere de agua y de espíritu no tendrá vida eterna. También se da la vida eterna, y un padre viene a entregarle lo más lindo a su hijo, y los hermanos separados dicen, no me lo traiga. Pero Jesucristo dice, que te suceda como deseas. Y dice, y vamos a ver si ocurrió así. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Si un padre viene a pedir el bautismo para su hijo, ¿Jesucristo se lo niega? Para nada. Desde aquel momento queda bautizado su hijo. Queda bautizado su hijo. Vemos claramente eso, hermanos. Entonces, yo creo que el tema ha sido muy claro. Se ha abordado, es aún más amplio. Se pueden dar muchas más citas. Se puede seguir investigando. Recuerden que hay que siempre, al recibir las enseñanzas, tener la Biblia a la mano, para que comprueben, porque o si no, nos vamos como que, ¿será que sí? ¿Será que no? No, compruébelo usted mismo en su Biblia. Yo sé que usted tiene la Biblia, en la Reina Valera está, Ahora bien, vamos a dar este último texto, porque vamos a ver si habían familias que se bautizaban completas. En una familia siempre hay niños.
Y vamos a ver que en Hechos de los Apóstoles 16, Hechos de los Apóstoles 16, 28, nos va a mostrar una imagen que no podemos pasar por alto. Hechos 16, 28 dice de la siguiente manera. Dice, desde el 27, al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo gritó, no te causes daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. Le respondieron y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A todos. ¿Por qué no hacen como los hermanos separados? Que dicen a todos menos a los niños. Sí, bautícenlos a todos menos a los niños. No, repite, a todos, a todos. A él anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo. Él, y vamos a ver si dice él y los demás adultos de su casa. Él y los grandes de su casa y los que tienen conciencia en su casa. Pero decía, recibieron el bautismo. Él y todos los suyos. Y todos los suyos, hermanos. Es innegable que los niños pueden recibir el bautismo. Y no solo pueden, sino que es un deber de los padres llevarlos a sus niños a bautizarlos. Es innegable. Se lo he mostrado con las escrituras, nunca palabras mías, nunca. Y todo aquel que les dice palabras de ellos, como por ejemplo, no bauticen sino solo a los grandes, palabra de ellos. Y si es palabra de ellos, contrario a la doctrina de la Biblia, eso es del diablo. Eso es del diablo, eso lo está presentando y lo está enseñando, es el diablo. Entonces, ¿por qué nos vamos detrás de ellos, escuchando las falsas doctrinas? Es hora de tomar la decisión. Usted es responsable de su salvación, hermano. Usted es responsable. Y si a usted se le ocurrió irse algún día, se le debe ocurrir por responsabilidad de su propia alma y de los suyos, porque si usted es padre de familia, está llevando a los demás. Por responsabilidad debe también ocurrírsele estudiar las escrituras, estudiar la doctrina de la Santa Iglesia Católica y volver a ella. No queda otro camino. Volver a la única y santa iglesia fundada por Dios, que es la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, yo creo que esto ha sido todo por hoy, por esta enseñanza. La verdad, muy agradable siempre leer las escrituras. Los invito a que continúen estudiando, hay muchas enseñanzas. Yo he aprendido, he ido buscando, he aprendido de la iglesia, de los grandes predicadores. Y los invito con amor a que busquemos de las escrituras. Esta enseñanza la dimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.